los aspectos que Kral considera ahí, ¿no? Por ejemplo, Kral considera que sea varón, edad mayor a 40 años, Le da fumador, un punto, ¿no? Le da un punto. historia de síndrome de apnea obstructiva del sueño, le da 2 puntos, No uno, porque un punto, el perdón, tabaco son 2. embolia, ¿sí? Diabetes, índice cuello-muslo, este está curioso, dice que se puede intercambiar con índice cintura-cadera, son 2 puntos, cardiomegalia también 2 puntos. Lo que pasa es que la obesidad central se considera más grave que la obesidad periférica. Entonces, cuando una persona tiene un cuellote así y unas piernas más flacas, entonces el índice se hace más grande y entonces pues se está hablando de una obesidad central, que es más grave. Y lo mismo cuando están muy panzones con respecto a su cadera, pues lo mismo, ¿no? Okay. Sí, síguete. Hemoglobina mayor a 15 gramos por litro. Igual esto, bueno, este de la hemoglobina, no sé por qué. Lo que pasa es que el paciente muy obeso empieza a tener hipoxemia. Entra dentro del famoso síndrome de Pickwick, que describió muy bien Charles Dickens, o quien fue el escritor, que precisamente el síndrome de Pickwick es una persona obesa que tiende a quedarse dormida sentada, rubicunda, de cara azulosa, de labios oscuros, de lechos unguiales oscuros, que tiene apnea del sueño, por supuesto. Y entonces estos pacientes, al tener hipoxia crónica, pues les empieza a aumentar el hematocrito. Es un estímulo fuerte la hipoxia para formar glóbulos rojos, y el hematocrito sube y el número de eritrocitos también. Entonces, por eso es que la hemoglobina la ponen arriba de 15, estamos hablando de un poliglobúlico. Incluso el tratamiento para esos pacientes, desde el punto de vista cardiovascular, es, porque se pone muy densa la sangre, es hacerle sangrías, ¿no? Entonces, inducir una especie de anemia, claro, a la larga o a la corta, si es que no se oxigenan esos pacientes, pues rápidamente les vuelve a subir el hematocrito. Entonces, les haces la sangría, les quitas medio litro, a veces les quitas medio litro en un día y a la siguiente semana o 15 días les quitan otro medio litro, y para dejarlos ya pues un poco en lo más deseable, ¿no? Y estarlos poniendo oxígeno adyuvante a esos pacientes. Y si es por obesidad, pues obligarlos a bajar de peso, y si no los puedes obligar, pues precisamente por eso aquí les dan prioridad, aquí en el índice de Kral, ¿no? ¿Qué otra cosa? También tiene la presión parcial de dióxido de carbono mayor a 45 minutos de mercurio, por lo Lo mismo de la mismo, si hipoxemia. están atrapando mucho por lo mismo, pues entonces también es igual. ¿Qué otro? Hiperinsulinemia, sabemos que hay resistencia a la insulina en pacientes Exacto. obesos. Y bueno, el índice de masa corporal, de acuerdo al índice, si es de 28 a 31 es 1 punto, de 32 a 42 puntos y mayor a 43 puntos. Esto solo nos habla de la gravedad de la obesidad, o sea, el índice de Kral es gravedad de obesidad. Ya después vienen los criterios para prioridad en cirugía bariátrica, Exacto. que Entonces, involucran miren, el también pleito IMC. el Club de Cirujanos Españoles que hizo este artículo, que vale la pena que menciones que tiene 16 años que se publicó, que es del 2004, y el índice de Kral es del 96, o sea, tiene ya 24 años. Yo no sé si lo estén utilizando. Por ejemplo, ¿qué centros acá en México? Hasta hace poco, la Seguridad Social no hacía cirugía bariátrica como tal. Empezaban algunos programas a hacerla, como siempre, ¿no? El de avanzada, el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, son de los que están en avanzada en ese sentido y de los que más experiencia hacen. Si ustedes se meten a la página del instituto y buscan cirugía bariátrica, Instituto Nacional de la Nutrición, aparece incluso una convocatoria para las personas que cumplan con determinados requisitos para que se presenten ahí y participen de sus protocolos de trabajo. Entonces, lógicamente, si tienen una gran cantidad de peticiones, van a tener ellos que priorizar. Entonces, ¿a quién le voy a dar prioridad? Pues al que sea, son dos aspectos: al que esté mejor beneficiado, porque también si los casos extremos muy malitos, pues no les dan prioridad, sino que les van a dar prioridad a los que saben que van a salir adelante y van a hacer vidas, por decir así, entre comillas, normales, o van a regresar a ser útiles a la sociedad. Esto puede tener sus implicaciones éticas, y precisamente en función de eso se hacen los índices.
Entonces, el que tenga ganas de verlo, por ahí, pues súbetelo si quieres, si alguien quiere curiosear, pero no son índices que estemos utilizando muy habitualmente para la cirugía, ¿no? Entonces, yo ese índice de Kral ni lo conocía, nunca he estado en un programa de cirugía bariátrica donde yo participe y no he escuchado en las pláticas que mis colegas hagan en los especialistas de cirugía bariátrica, yo casi no fallo, cuando menos a 2 o 3 pláticas y a presentación de trabajos libres en los congresos que versan sobre cirugía bariátrica. Me interesa saber todo lo que haya que esté publicado en cuanto a experiencia y que esté, digamos, permeando. En cuanto a experiencia, no, porque yo les decía que he decidido no hacerla, ¿no? En parte porque era un poco de filosofía al principio. Pensaba yo que si hay algo que se disfruta en la vida es la comida, entre otras cosas, ¿no? Son de los grandes disfrutes de la vida. Entonces, decía yo, ¿cómo voy a dejar a un superobeso con 30 centímetros cúbicos de capacidad gástrica? O sea, hagan sus cuentas. Un estómago al que le quepa lo de 3 jeringazos, decía yo, eso se me hace una mega crueldad, ¿no? Hay personas que están muy a gusto, al final se les ensancha el estómago y empieza a vaciar ese estomaguito rápido hacia el asa de yeyuno que está ahí y pueden comer bastante, ¿eh? Yo tengo un colega al que admiro mucho, que incluso trabajamos juntos en varios aspectos, que me decía, él pesaba creo que 120 kilos, debe medir como unos 75 o 130 kilos, obviamente tenía una obesidad mórbida. Él ya estaba operado de hiato porque tenía reflujo y casualmente egresó de nutrición y ahí se operó con sus profesores. Ya se andaba muriendo, se fistulizó y demás, ahora está contento. Y a mí me decía, para empezar, me acuerdo que me lo encontraba yo en un gimnasio y le pegaba duro y me dice, oye, ya me lesioné el tobillo, y ya me lesioné la rodilla, estaba gordo, ¿no? Y para eso él es de Michoacán y me decía, oye, las carnitas que ustedes comen acá en Puebla me saben a nada. Normalmente la carne de cerdo no tiene mucho sabor y la combinación con otras cosas es lo que le da el sabor. Dice, y en mi tierra, pues es toda una especialidad. Te lo voy a comparar, es como querer comer chiles en nogada fuera de Puebla, me decía él, ¿no? Entonces le digo, ¿y cuáles son las que te parecen más? No, pues que las de la Michoacana son las que medio se parecen a las que yo me como allá en mi tierra. Bueno, ¿y cuántos tacos te comías? Dice, mira, normalmente le decía yo al taquero que me diera media hora de tacos. Y me traía, y conforme se fueran, me los fuera yo terminando, me seguía trayendo. Dice, normalmente perdía yo la cuenta entre 10 y 13 tacos. Entonces, pues sí, le pegaba duro la comida y pues no en balde estaba así. Entonces, me dice que cuando recién se operó se le ocurrió, le hicieron un bypass, se le ocurrió ir a comprarse un, ¿qué? Un café latte, si mal no recuerdo. Entonces, del café latte que se tomó, venía de la Avenida Juárez y ahí hay un Starbucks. Se paró, lo pidió creo que por el drive-in, bajó. Dice que llegando al Paseo Bravo, o sea, recorrió cuántas calles, pues se tuvo que bajar a vomitar de volada. O sea, nada más fue por una carga de café latte, ¿no? Para que tengan ustedes una idea. Eh, Digo yo, bueno, eso me lo dijo, no es que me diera la razón en cuanto a dedicarme o no, si lo veo desde otro punto de vista, me he perdido la oportunidad de ingresar dinero con los gorditos, ¿no? Entonces, incluso las aseguradoras no lo cubrían las instituciones de salud no los atendía. Ahora sí ya que se detectó como un problema de salud que hemos venido aquí a analizar, entonces ahora sí ya se los da. Entonces, pues ahí tenemos, ¿no? Entonces de ahí viene la cuestión esta hora de priorizar. Y también hubo unos especialistas que no les mencioné yo ayer, que son los cirujanos plásticos, porque una vez que los pacientes bajan demasiado, quedan con verdaderos faldones de piel que les sobran. O sea, cuando hablamos nosotros de cirugía bariátrica, no estamos hablando, porque también otra de las cosas que se mezclaba mucho eran las personas que tenían entre 30 y 35 de índice de masa corporal, que aunque ya están ubicados dentro de obesidad, le estaban tirando más a la estética que en realidad a otros aspectos, al aspecto de salud en sí. Aunque claro, el hecho de que se acepten es un dato obviamente, eventual de salud, ¿no? El hecho de autoaceptación.
sí se vale totalmente. Bueno, entonces, pues eso es lo que estaba comentando y les decía yo que normalmente no escucho a mis colegas que hablen del índice de Kroll, de Kral, para que tengas, se refuerza lo que te había yo dicho ayer y ya enterado. Bueno, pues gracias por la aportación. ¿Algún comentario o pregunta? Bien, estas diapos que les paso aquí ahora, y es que la verdad les mandé a ustedes un trabajito que estaba un poco más viejón, pero pues hoy lo van a escuchar de todas maneras. Tiene varias cosas que sí les había yo presentado, pero en una revisión que hice de actualización en el curso pasado, dividí incluso en dos las pláticas, se hizo más pesada, y les mandé la parte uno y la 2. Ya nosotros estaríamos ahorita entrando a la parte 2, y esta presentación se conoce como cirugía bariátrica 2. Y aquí menciono aquí hablan de una historia breve que se publicó en el 2017, que hablaban que la primera cirugía bariátrica, y está curioso porque hasta suena simpático, se hizo en España en el siglo X, ¿no? Un tal, Don Sancho, rey de León, dice que pues no podía ya ni caminar, ¿no? Y pues mucho menos subirse a su caballo, ¿no? Ni siquiera cargar su espada. Y entonces, pues eso lo llevó a perder su trono. Entonces se fue a vivir a Córdoba, donde lo trató un doctor judío. Ustedes saben que en España tuvieron presencia judía y presencia musulmana, y ahí en Toledo es uno de los tipos clásicos a donde se pueden observar las presencias de ambas culturas, en este caso. Y entonces, que se llamaba así, ¿no? El Hasdai ibn Shaprut. Y entonces él, que le sutura los labios, ¿no? Para que tengan ustedes una idea, ¿no? He sutured the king's lips. Y entonces lo puso a dieta líquida, ¿no? Que le pasaba por los lados, que consistía en una cosa que se llamaba teriaca, que era una mezcla de varias hierbas, que incluía opio. Entonces, hasta eso medio lo drogaban, ¿no? Y que pues hacía que perdiera peso, ¿no? Entonces, pues, el famoso rey Sancho resulta que pues adelgazó, entonces perdió casi la mitad de su peso y pues retornó y recuperó su trono, ¿no? Esa es una historia que se me hace así como muy simpática, ¿no? Pero bueno, ahí tienen ustedes los intentos que se dan. Y lo que estaba yo viendo aquí del porcentaje de comorbilidades después de la valoración inicial, en seguimiento médico, perdón, ¿alguien quiere preguntar algo? Oh, No, perdón, me Memo, parece que un compañero está en sala de espera. Ah, mira, no, ya Muchas entré. gracias. Gracias. Ay, no tengo Gracias. a nadie. Ah, ok. Entonces, ya está. Vamos a ver, déjenme quitar esto. Vamos a poner otra vez la plática. Voy otra vez a meterme para que no se pierda. Les decía yo que qué pasa si a los pacientes no se les hace nada, y se les hace. Y la verdad es que es significativo en lo que se refiere a diabetes, a hipertensión, a hipoxia del sueño, hiperlipidemia y a enfermedad por reflujo. Miren ustedes el porcentaje que hay preoperatorio, y el porcentaje preoperatorio en todos los casos es significativo, la verdad. Estadísticamente tiene una P bajísima que hace que sea bien significativo. Entonces, ahora incluso la cirugía no nada más se conoce desde el punto de vista de pérdida de peso, sino también está el concepto de cirugía metabólica. Y aquí les pongo una secuencia a donde se supone que los pacientes que van engordando, se supone que en la primera fase, a donde tenemos secreción de insulina y de incretinas, se ve impedido en pacientes con diabetes mellitus 2. Y entonces, algo que sí sucede es que se restaura rápidamente después de que se les hace lo que se conoce como cirugía metabólica. Lo que más digamos, la cirugía metabólica, especialmente aquí, se refieren al bypass y a la gastro y anastomosis del estomaguito, o sea, al que se conoce como bypass. Entonces, esa es una cirugía que es restrictiva y también es malabsortiva.
Voy a ustedes a ponerles, ahorita voy a avanzar un poquito, para que vean ustedes los tipos de cirugía que ayer ya les hice ver. Entonces, en lo que se refiere al tipo de cirugías que hay, acá tienen ustedes las técnicas restrictivas. La banda que ya se está dejando de usar, que ayer la analizamos un poquito, y la que se está utilizando más en la actualidad, que es la manga gástrica, aquí es banda, aquí es manga, o sea, o tubo gástrico, si ustedes quieren llamarle así, por eso yo le puse aquí tubo gástrico, que creo que es más ilustrativo. Déjenme ver por acá, traía yo una gráfica, a ver si la dejé por acá, acá está la gráfica. Esta gráfica quería yo que la analizaran para que vean ustedes lo que está sucediendo en la actualidad en Estados Unidos, en Europa y en Latinoamérica, llevado hasta el 2014, o sea, ya tiene actualidad entre comillas 6 años, pero la tendencia era muy franca, ¿no? Entonces, en verde está la manga gástrica y en rojo está el bypass y hay otras que se pueden considerar que no las vamos a analizar ahorita porque son las dos que por mucho se hacen, ¿no? Entonces, si ustedes suman 58 más 31, son 89%, 90% de casos que son los que se están haciendo, ¿no? Entonces, en Estados Unidos prácticamente es la que están prefiriendo, el 6 de cada 10, en Europa 4 de cada 10, y acá en México todavía se está haciendo mucho el bypass porque uno de los sitios que más hacía cirugía era nutrición y no habían optado por la manga, tenían muy bien estandarizado el bypass y lo habían dejado así y por el grupo de pacientes que escogían, así lo tenían y se habían quedado con la idea de que, sin embargo, acá nosotros en la actualidad ya esta flecha también ya se subió muchísimo, ¿eh? Pero para que ustedes vean, no nada más en México, sino también en general en Latinoamérica. Pero ha cambiado totalmente el criterio en ese sentido. Ahora, regresando un poquito al tipo de cirugías que se hacen, ahorita analizamos los otros que tenemos por ahí. Estábamos acá. Nada más para que tengan ustedes, que vean cómo se clasifican las cirugías y con qué finalidad, ¿no? Entonces, ¿esta qué ventajas tiene? La verdad es que es por la paroscopía y se mete una engrapadora acá, se deja el antro, ese no se corta un poquito por arriba del antro y ¡fum! Se deja un tubito para acá. Entonces los pacientes, les decía yo, que tienen saciedad temprana, no necesitan comer tanto y por eso es que bajan de peso en forma importante. Luego vienen también, estas son restrictivas. A la fecha esta se ha abandonado prácticamente y la que ha predominado es a la larga, este estómago tiende a ensacharse y algunos pacientes por eso recurren. Ya después por ahí les pasará alguna grafiquita. De las técnicas que en la actualidad se están haciendo más, pues está justamente el bypass, que esta técnica, por ejemplo, son... Ah, no, esta es malabsortiva pura. Quería yo mostrarles esta, perdónenme, esta, que son las técnicas mixtas, que son restrictivas porque dejan un estómago chiquitito y son mal absortivas porque les decía yo que desfuncionalizan este segmento y entonces dependerá lo que quieran ustedes. Entonces, dice acá un reservorio muy pequeñito, ¿no? De ahí lo restrictivo, y pues el jugo gástrico y la bilis y el líquido pancreático pasan por acá y se unen para acá, entonces esto no tiene que absorber nada de nutrientes y esto tampoco absorbe nutrientes porque no se han mezclado los nutrientes con jugo pancreático y bilis y entonces la mezcla se ubica acá. Entonces el asa puede ser más corta o más larga. Decía aquí 70 centímetros proximal a 150 el brazo largo de la Y de Roux y eso es lo que genera la mala absorción. Y esto puede ser incluso más largo porque dice asa más corta o más larga de 70 a 150 y depende del índice de masa corporal. Mientras más alto es el índice de masa corporal, lo hacen más larguito. Mientras menos, pues más cortito, hasta de 70, ¿no? Entonces, esto ya lo habíamos analizado de las características. A los de atracón se les recomienda restrictiva o mixta, que es la restrictiva. Esta es la mixta que les decía yo, la que se considera mixta. Y las puras malabsortivas casi no se hacen, pero para los de múltiples ingestas, se la pasan, o sea, de poquitos, pero todo el día, entonces es que se recomienda las malabsortivas. Estas malabsortivas lo que hacen es que dejan un montón de intestino delgado sin función
y se van a anastomosar hasta acá abajo, ¿no? Entonces, hay pacientes que les dejan un trocito chiquitito funcional, porque todo esto no absorbe, ya habíamos quedado. Y si todo esto lo dejan sin absorber, porque en este caso le han cortado el estómago aquí, en este caso se lo han hecho incluso tipo manga gástrica. Acá, por ejemplo, pues son generosos, ¿no? Ah, bueno, y además aquí les dejan el estómago y les dan chance de que coman directamente a través del estómago y hacen lo que se conoce como cruce duodenal o switch duodenal, o también llamado cruce duodenal. Entonces, acuérdense ustedes, son puramente malabsortivas, montón de tripa desfuncionalizada. Esta es mixta, es restrictiva y malabsortiva, y estas solamente son restrictivas, que a la fecha solo se utiliza esta. Aquí la bronca solo es acá no se le hace absolutamente nada. Y entonces, ahora sí, ya regresando a lo que estábamos analizando acá arriba, que es el sello de cirugía metabólica, ya que no nos quede duda sobre eso. Entonces, se supone que una vez que nosotros hacemos la cirugía, ya el estómago y el intestino delgado hace que haya un aumento rápido en los niveles de incretinas. Y acá están, ustedes pueden ver el glucagón parecido al péptido 1, GLP-1 y GIP, que es el péptido glucosa dependiente insulinotrópico. Y entonces se supone que esto promueve, estas incretinas, promueven la liberación de insulina y mejora la función de las células beta. Y entonces eso es lo que se conoce ahí como Heingat hipótesis. Y entonces más allá de las incretinas, existe una cierta seguridad ahí de liberación de péptido y que está elevado. Y entonces por eso le llaman a estos pacientes como que entre comillas se curan de su diabetes, ¿no? Entonces, ese es el criterio que se tiene de concepto de cirugía metabólica, ¿no? Eso es lo que tenemos por ahí. Entonces, dice acá que la cirugía se debe considerar en pacientes que se conocen como clase tipo 1 o obesidad grado 1, que ahí, por ejemplo, cuando estamos entre 30 y 35, si a pesar de que se le da tratamiento al paciente y sigue con hiperglicemia y no mejora, o tiene otras comorbilidades, es cuando se llegan a admitir pacientes que están entre 30 y 40, ¿no? Con 40 no les queda duda, 35 con comorbilidades y de 30 casi no, pero cuando se habla ya de cirugía metabólica es que se tiene esto, ¿no? De alguna manera. Entonces aquí están los criterios de selección. Les decía yo, pacientes con índice de masa corporal de 40, por default quedan incluidos ya para un protocolo de cirugía bariátrica. Acá vamos a decir que son formas como de priorización entre comillas, ¿no? Son mucho más estrictas las que estábamos viendo del artículo español que mencionaba Gasga, ¿no? Estas son más a la ligera, pero son los criterios que hacen que se seleccione. A lo mejor ya dentro de los seleccionados todavía haya que priorizar más, pues habría que valorar, ¿no? Entonces, cuando el índice de masa corporal anda por ahí de 35 a 39, cuando se asocia con comorbilidades. Y de los de 30 a 35 solamente cuando se meten en protocolos de cirugía metabólica. Si no, no se les hace. Que hayan tenido su obesidad mórbida por más de 5 años, los recientes, los gorditos, se les tiene que hacer primero un ensayo a ver si pueden regresar solamente con medidas generales, dieta, psicólogo, psiquiatra, etc. O que han tenido ya fracasos continuados a manejos médicos bien controlados. Ciertamente que no tengan endocrinopatía, que produzcan obesidad, eso ya lo habíamos visto ayer, y las edades de 18 a 60 años. Entonces ahí tenemos esto. Estabilidad psicológica, ausencia de esquizofrenia o de psicosis, abuso de alcohol, retraso mental. Esto ya lo habíamos leído el día de ayer. Todo esto que decía que capacidad para comprender. Y a los rechazados habíamos dicho que era pues todo lo contrario, y aquí ya les mencionaba yo ahora los tipos de cirugía que existen, ¿no? Entonces, vamos a analizar algunos de los resultados que hay con las diferentes técnicas, ¿no? Entonces, aquí hice algunas revisiones de diferentes artículos que publicaban, por ejemplo, este club de, del, de Castañeto. Por cierto, los italianos tienen muy buena experiencia haciendo. En realidad, en la actualidad en todo el mundo se ha hecho, y los mexicanos no cantamos más las rancheras por la gran cantidad que ya hay, ¿no? Y les decía yo que muchos de los norteamericanos, con nuestros colegas del norte, venían, incluso se puso de moda el turismo médico, y en clínicas y en hospitales en Cancún empezaban a venir
familias acompañando a su paciente en lo que porque la verdad es que la cirugía en México sale súper barata. A mí me pasó, no relacionado a cirugía bariátrica, sino tengo unos pacientes de Atlisco que tienen un buen nivel sociocultural ellos. eh, Son gente luchona, trabajadora, no son ricos, pero viven bien. Y había yo operado a una mujer de la familia de colecistectomía hacía unos 10 años, una cosa así. Y hace como 5, tal vez un poquito más, me vienen a visitar su cuñado y la hermana. Perdón, el hermano y la cuñada. La cuñada, pues traía colecistolitiasis y había que operarla. Entonces, pues la valoré y le digo, pues sí, sí se tiene que operar, pero en la historia clínica vi que vivían en Las Vegas, que ya tenían muchos años viviendo allá, ambos son profesionistas, él creo que es ingeniero químico o químico, y pusieron una tienda de pinturas. Entonces, como viven en Las Vegas, su tienda de pinturas dice que tenían contratos con varios hoteles allá para pintarlos. Entonces ya se podrán ustedes imaginar que pues, realmente si ingresaban ellos sí eran más o menos pudientes. Pero al fin y al cabo gente sencilla que cuidaba su dinero. Entonces me acuerdo que se vinieron a operar a Puebla, con la cistectomía laparoscópica, la operé en el Ángeles, estuvieron hospedados en el Camino Real, y se fueron a Cancún y regresaron. Y dicen que todos esos gastos que hicieron le salió en la mitad de lo que les iba a salir solo la colecistectomía en Estados Unidos. Dice, aunque mi seguro lo iba a pagar, pero yo lo que tenía que pagar de diferencia todavía me salía más caro que lo que me vine a gastar aquí, doctor, para que tenga usted una idea. Dije, no, pues qué bueno, de pelos. Entonces, esto también sale por el turismo de muchas personas de ese país venían a operarse a México. Bueno, esto de la manga gástrica, se analizaron 114 pacientes ya por 10 años de seguimiento, que ya valen, ¿no? Y la tasa de retención que tuvieron fue de 77% y la pérdida de peso en porcentaje fue significativo, con una tasa de éxito del 50.9 a largo plazo. O sea, por mucho no se acerca al 100%, para que tengan ustedes una idea. Por eso ahí decía que el paciente no tiene que tener ahí en la mente que va a estar súper bien, ¿no? Entonces, se metieron a los pacientes que tenían índice de masa corporal igual o mayor a 30 al 37%, igual, fíjense, aquí los metieron bajones, de 35 o mayor, 21.9%, y su índice de promedio fue de 32.7. Esta, para los que hacen cirugía bariátrica, les gustaría más para pensar que es de estética y no tanto como para pacientes ya verdaderamente mórbidos, ¿no? Entonces dice que la pérdida de peso lo vieron en el punto más alto, perdón, vieron el punto más alto a los 2 años de la cirugía, con una pérdida de exceso de peso de 75.8%. No se les olvide, de exceso de peso. O sea, si eran pacientes que traían, por decir, 120 kilos y su peso idóneo era 80, traían 40 de exceso de peso y perdieron más o menos casi 30 kilos. Entonces, pues valió la pena. Y quedaron con un índice de masa corporal promedio de 28.7. O sea, en ninguno de los casos quedó de 20 a 25. Entonces, el promedio era de 28.7. Seguramente algunos pudieron haber estado por debajo de 25, pero pues la mayoría se ve que estuvieron por ahí. Bueno, hubo por ahí un metaanálisis en 91 estudios que incluyeron este chorro de pacientes con un porcentaje de pérdida de peso, y con la banda gástrica se favorecieron 47.4% y con el bypass el 61.5%. Entonces, bueno, ahí tienen ustedes una comparación. Ahora ya no comparan banda gástrica porque ya ni la hacen, pero pues ese estudio ahí está. ¿Hay una participación de los endoscopistas que es bien interesante? Que en el caso de la aplicación del globo gástrico, bueno, aquí tenemos una peliculita, que esas no se las mandé, que ya me disculparán. Entonces se introduce un globo, ahí tienen ustedes, y se queda una sonda ahí arribita, que después se desprende, se infla con solución fisiológica, y esto lo que genera es una especie de restricción, pero es una restricción pasajera. Claro, no se puede inflar demasiado el globo porque puede erosionar las paredes. Se tiene que hacer por endoscopia, por supuesto. Entonces se deja ahí acomodado y una vez que ya se infló, se tiene que desconectar pues, para no dejar la manguera hasta arriba, ¿no?
y ya posteriormente se puede también llegar a inflar o incluso nada más ponchar y jalarse el globo. Son de las dos cosas que se pueden hacer. Entonces, cuando ya se Doctor, quiere quitar, ¿y ¿sí? el paciente tiene libre movilidad? Sí, ya no pasa nada, anda con su globo ahí puesto. ¿Mm? Como son pacientes gordos, pues ni les aumenta tanto la capacidad, ¿no? Ahí están viendo ustedes el globo. ¿Y no Eh, puede generar obstrucción? O sea, que de plano no pasen los no, no, alimentos. no, pasan los alimentos muy bien. Sí, hay algunos reportados, pero no suele pasar. Entonces, fíjense, la pérdida de peso media anda entre 15 y 25 kilos. Este es un evento transitorio, ¿eh? Incluso se suele utilizar para pacientes con obesidad mórbida. Se les pone alrededor de 4 o 6 meses y pierden una buena cantidad de peso, ¿eh? Entonces, es una maniobra restrictiva nada más, totalmente artificial. Y entonces, tras la retirada del balón gástrico, el 58% continúa perdiendo peso hasta 4 meses más si es que se acostumbran y se mentalizan de ya no comer tanto, ¿no? Y el 16% mantienen el peso, o sea, los resultados son malones, ¿no? Porque si lo vemos a largo plazo, que el 16% mantienen el peso perdido, pues un 84% no. Y el 26% recuperan el peso perdido, o sea, aquí es el fracaso total, ¿no? Y a los 2 años mantuvieron la pérdida de peso media de 10 kilos, o sea, sí ayuda en un momento dado el balón gástrico. Y el uso actual es para los que así lo quieren y también en algunos de los casos, esto, por ejemplo, el uso del balón se puede utilizar más en índices de masa corporal más bajos, si es que el paciente quiere bajar, y en los muy altos como preparación para la cirugía. Se acostumbran ya a comer menos porque parte de eso es que es duro, ¿no? Que es cosas que se tienen. Déjenme ver por qué. Ya ven que aquí tenemos. Doctor, yo tengo una pregunta. Ajá. ¿La cirugía bariátrica se recomienda también, o bueno, se llega a considerar realizarla en conjunto con cirugía plástica como para quitar el exceso de tejidos? La cirugía plástica entra a participar meses después, porque lo primero que hay que obtener es la pérdida de peso y es cuando le sobra piel. En realidad los plásticos llegan a quitar los excesos de piel. Incluso luego ustedes ven, he estado observando en algunas pláticas ahí precisamente en los cursos, cómo es que métanse al Google y van a sorprenderse de cómo se ven. A veces tienen faldones como de medio metro que les sobran de piel a esos pacientes, ¿no? Incluso una de las cosas que se observa en varones con obesidad mórbida es que muchos de ellos no hacen pipí de pie, tienen que sentarse siempre para hacer pipí porque no se ven su pene, queda inmerso dentro de la grasa pubiana ahí, entonces pues, no se los ven, ¿no? A veces ni siquiera echándose con fuerza hacia atrás la grasa que tienen. Entonces, una vez que enflacan, esa piel que se estiró tanto por super mega obesos, pues llegan a, claro, hay obesos, por ejemplo, ese chavo que pesaba casi 500 kilos, que no se podía levantar, que era una cosa así impresionante, que lo ponían a disque mover las piernas, un chavo, creo que era de Guadalajara o de Monterrey, pues se murió finalmente y se operó acá en nutrición. Y no me acuerdo si le hicieron una manga inicial para poder seguir adelante. Y pues se murió en el transcurso. Estos pacientes tienen tendencia mucho a hacer tromboembolias pulmonares, infartos, etcétera, ¿no? Déjenme pasar lista nada más. Alan Vadillo. Alan. Presente, doctor. Eric Berto. Juan Blanco. Presente, doctor. Carlos Campos. Presente, doctor. María Celis. Dijo presente por el chat. Ok. Rodrigo Cortés. Presente, doctor. Gina Cruz. Presente. Ariana Cruz. Presente. Merced Cuapanteca. Presente, doctor. Michelle Cuautle. Kenia de la Cruz. Presente, doctor. Carlos Díaz. Presente, doctor. Luis Díaz. Presente, doctor. Fer Díaz. Presente. Pedro. Presente. Ulice. Presente. Sara García. Presente, doctor. Diana Godos. Presente, doctor. Saraí Guerrero. Presente. Erasmo Guerrero.
Presente, doctor. Melissa Guerrero, Presente, doctor. Diego Huerta, Presente, doctor. Ailín Lera, Luz Martínez, Presente, doctor. Edgar Martínez, Presente, doctor. Monse Mauricio, Presente, doctor. Diana Niño, Presente, doctor. Emanuel Olivares, Presente, doctor. Zaira Ramos, Presente, doc. Vero Rodríguez, Presente, doctor. José Romero, Presente. Alexis Sánchez, Presente, doctor. María Sánchez, Presente. Rodolfo Torres, Presente, doctor. María Toto, Presente, doctor. Andrés Vargas, Presente, doctor. Manuel Velasco, Presente, doctor. Jacqueline Zamora. Presente, doctor. Perfecto. Bueno, entonces ya andan por acá. Disculpe, doctor, ¿se escuchó mi asistencia? Soy Campos Castellanos. Campos Castellanos. Déjame checar. Pero creo que sí. Sí, sí escuché. Estuvo Gracias. como muy bajito, ¿no? Pero sí. Es que mi internet se puso mal. Se enfermó. Bueno, entonces, ahí está ya. Bien. Estaba yo, les decía yo, estábamos analizando aquí lo del globo gástrico. ¿Les estaba yo platicando algo? Ya, no, ya les terminé de decir, ¿verdad? Bien. Les decía yo que de la reganancia ponderal, pues es una de las broncas principales. Ya me acordé, estábamos viendo sobre lo de cirugía plástica. No, al mismo tiempo no participan en el equipo y ya posteriormente los cirujanos plásticos están para meter la estética en el cuerpo que queda de estos pacientes, porque la verdad es que cuando ya bajaron 40 kilos de peso, hacen faldones que se ven bastante feitos, la verdad, sobre todo en el abdomen, en los brazos, en el pecho, luego tienen, los varones se les hace una especie como de dos conotes ahí, o de plano un faldón, tienen varios faldones, ¿no? Luego tienen en los muslos también, se les hacen todos guangos, y pues todo eso les van cortando los cirujanos plásticos y les van aproximando la piel, entonces eso es lo que hace. Bueno, una de las principales broncas es la reganancia ponderal. Entonces, se asocia, pues obviamente, a la recurrencia, al deterioro de calidad de vida, efecto económico negativo, todo lo que significa tener una obesidad mórbida, obviamente, ¿no? Esto de la banda gástrica es la reganancia ponderal hasta del 50%, entonces realmente por eso se tiende a abandonar. Aparte de que dentro de las complicaciones de la banda está que llega a horadar el estómago en alguno de los sitios, y les hacen luego endoscopías y ahí se ve la banda. No se hace peritonitis porque como va siendo un proceso inflamatorio crónico, se genera el pegostreo de las vísceras de los lados, del alrededor, del tejido que hay alrededor y entonces no hay fuga, pero pues sí se recomienda quitar la banda ahí en esos casos, ¿no? En el caso del paciente, ¿por qué puede tener reganancia, no? Pues puede tener reganancia por varios aspectos y entonces ahí viene el análisis. Por no cumplir el régimen dietético, entonces, pues es importante que esté con nutriólogo, pues si no se apega, que tenga un desorden mental, que siga con atracón o con picoteo, que no se mueva para nada. Y a veces se habla de que la bronca es de la grelina, y que la homeostasis de la glucosa no se alcanza y que pues luego no se explica ni por qué. Entonces, en el caso de la banda gástrica, se puede distender el reservorio y pues la resolución es retirar la banda. O sea, ustedes ven que la dejan abajo y pues luego se hace grandote el estómago arriba y pues ya no sirve para nada. En el caso del bypass, que puede dilatarse el estómago gástrico, entonces pueden tener el estómago chiquito, también se puede dilatar el estómago y hacerse un estómago más grandote. Y a veces el agujero se hace muy grandote y entonces baja rápido la comida y pueden engordar. O puede hacerse una fístula gastrogástrica, que acuérdense ustedes que queda un estómago ahí grandote, nada más se corta y de repente puede fistulizarse su estómago con su estómago que quedó desfuncionalizado con su estomaguito chiquito que está funcionalizado. Y si se hace una fístula ahí, o sea, fuga, por decir así, del chiquito al grandote, pues ya está cayendo en el grandote y esos pacientes pueden reganar peso, ¿no? Y en el caso de la manga gástrica, porque se dilate otra vez, una de las broncas de la manga gástrica es el reflujo, por cierto.
Incluso a los pacientes obesos, superobesos que tienen reflujo gastroesofágico, el mejor tratamiento que se conoce para ellos es este, porque si se fijan, impide el reflujo, ¿no? Es una de las cosas buenas que tiene. Perdón. Bueno. Acá lo que traigo es el porcentaje de cómo se hacen. ¿Se acuerdan que les pasé por ahí una diapo? Y entonces, aquí el porcentaje de pacientes a esto se les hizo manga gástrica en 45.9 de los casos, este autor. El bypass 39.6, la banda gástrica ya nada más el 7.4 de los pacientes. Y hablan aquí de un bypass minigástrico, de 1.8%. Hablan también de lo que les había yo dicho de switch duodenal, 1.1%, y otros 4.3%, ¿no? Entonces, al final, pues analizan un montón de pacientes, ha de ser un metaanálisis, ¿no? Ellos no lo hacen solitos. Aquí hay unos procedimientos que se conocen como endoluminales, que sería, digamos, una avanzada para ver qué se puede hacer. Y los endoluminales, pues participan los endoscopistas. Y entonces, estos son balones. Varios de estos son tipo de balones. Y están otros tratamientos que ustedes van a ver por acá, que es esta cirugía con la manga que hacemos los cirujanos, pero los endoscopistas tratando de imitarla. Claro, incluso esto también por fuera se puede hacer, o sea, se puede poner sutura como plicando el estómago para dejar una cavidad chiquita, pero los endoscopistas se han dado mañas y están haciendo suturas por dentro para que quede plegado, pero por dentro, ¿no? Y entonces, eso es lo que eso se conoce como método POSE, que eso es lo que se va logrando, pero aquí van metiendo por dentro y atraviesan de un lado a otro con estos artilugios, entonces queda así el estómago. Y en este caso, lo que se hace es una sutura por dentro de aproximación con pues es curioso, ¿no? Porque la tecnología ha podido hacer instrumentos para poner puntos y pues el paciente queda con el estómago más chiquito, ¿no? Entonces, esos son de las cosas que se pueden hacer. A alguien se le ocurrió también inventar algo que produzca mala absorción, que es un sistema que se conoce como endobarrera, y se deja acá, aquí se supone que se dilata para que no avance, y entonces todo este segmento los pacientes no tienen absorción hasta por acá abajo, entonces disminuye la absorción y los pacientes pueden beneficiarse de eso. Entonces, bueno, son algunas de las cosas que se han inventado por acá. Es lo que les traía yo sobre lo que es cirugía bariátrica. Yo no sé si tengan algunas preguntas o dudas, comentarios, o que hayan ustedes leído algo que yo no les dije acá, que podamos traerlos y me lo sé, Una duda. y si no, pues lo compartimos, ¿no? Entonces, pues estamos abiertos al cambio. Doctor, sí, yo tengo una duda respecto del balón gástrico. Sí, Erasmo. Mi duda es respecto al material. Es Ilastic. Había leído que... bueno, sí, pero bueno, va más enfocado a si el material es lo suficientemente resistente a algún tipo de alimentos que sean, por así decirlo, más agresivos. Es muy Por raro. ejemplo, alimentos que tengan vinagre Sí, en pocas o alimentos palabras que es sean... que va a ponchar o no se va a ponchar por los Sí, alimentos, sí, y si sí. tiene restricciones el paciente. En términos generales no los restringen en cuanto a tipo de alimento. Cada vez los balones son más resistentes. Entonces, sí se reporta que se ponchan, pero es raro que se ponchen. En ocasiones pueden llegar a condicionar obstrucción intestinal. Sí, pues cuando se ponchan, ahí puede en un momento dado atascarse en el píloro un poquito más adelante. Entonces, no, se han refinado bastante y no suele suceder eso. Cuando menos yo no recuerdo que me hayan dicho mis cuates que hacían colocación de balones, no se quejaban de ruptura. Se quejaban de que luego no los ponían desinflar y entonces algunos tipos que como que se atascaba la válvula cuando los querían ya quitar y entonces tenían que pues, meterle un pinchazo para poncharlo, pero de ahí no pasaba. Entonces, no era otro problema. Era al revés, que no lo podían desinflar. Y sí hay reportes en los primeros que se hacían que se solían ponchar precisamente por utilizar sustancias X o Y. No, en la actualidad no. En la actualidad estos pacientes lo único que hacen es comer menos,
porque se llenan pronto. Recuerden ustedes que se distiende el estómago, es una manera de engañar al estómago, ¿no? De engañar al cerebro en cierta forma, porque generan, ellos cuando no han comido no tienen sensación de saciedad. En un momento dado sí les puede durar más y entonces tener menos necesidad de comer pronto, pero comen y se sacian un poco más rápido, por supuesto, por eso bajan tanto de peso. Ya que en un momento dado hay personas con las que se tiene mucho éxito. Aquel es un poco como aquel que estuvo por una temporada larga a fumar y que dijo, mañana me lo quito. Y de veras se lo quitó, ¿eh? Y no volvió a fumar. Y hay quien como que no es serio en ese sentido, no puede, no porque no sea serio, sino de plano no puede y le puede más el cerebro que otra cosa, la cosquilla, no, y no, pues es que no sabía yo si decir razón o no razón. La verdad es que yo afortunadamente nunca he estado inmerso en ese tipo de cosas, prácticamente no tomo nada y no fumo, nunca he fumado. O sea, alguna vez probé un cigarro, dije, esto es fumar, pues eso no es para mí, yo estoy ajeno a esto. Aparte me formé de una manera, ¿saben lo que es maniqueo? Maniquea o maniqueo. No, No, doctor. doctor. No, Pues, doctor. Una, es sí o es no, es de dos cosas, ¿no? Y más bien habla de los buenos y de los malos, ¿no? Entonces, cuando era yo chiquito, pues siempre estaba yo con que quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos. Y a mí se me hacía que los malos eran los que fumaban y los que chupaban. Y yo quería ser de los buenos. Entonces, esa fue la formación que tuve, maniquea. Y me adapté a ella, no me valió M, ¿no? Como a muchos. Es que mi mamá me dijo, pues escóndete para que no te vea, ¿no? Entonces, en mi caso tengo dos nietos. Y uno es de los que, bueno, ahí va la anécdota para que vean cómo es, ¿no? El mayor, muy chiquito, como de, fueron por él al kinder, fue su abuelo por él, su contraparte abuelo, no yo, sino la de su papá. En mi caso es mi nieto por mi hija. Entonces va el abuelo por él al kinder y dice que el coche venía muy caliente y tenía una sed cañona, ¿no? Entonces le dice, oye, ¿no se te antoja una coquita? Sí, sí, abuelo, quiero una coquita. Pues en el kinder, ¿qué les gusta? 5 años, ¿no? 6 años. Y le compra al abuelo la coca y se la iba a abrir y dice, no la abras, abuelo, por favor. ¿Por qué? Porque mi mamá me ha dicho que no me la debo tomar hasta que llegue yo a comer. Entonces me la va a autorizar. Dice, yo estaba así como que otro poco se me luxa la mandíbula, decía mi consuegro, ¿no? Y está el otro, el chico, que le lleva 5 años de edad. Y entonces alguna vez dio alguna indicación a mamá y él quería hacer algo, pero la madre le había dicho, no vayas a. Y entonces el grande le dice, es que mi mamá nos dijo que no. Y el chico le dice al grande, pero si no nos ve, ¿cuál es el problema? ¿No? Entonces, para que vean ustedes cómo son las formas de pensar en una misma familia, con estímulos diferentes y con cerebros diferentes, pues así nos pasa en esta cuestión, ¿no? Esto es de condición humana y de cosas por el estilo, y por eso vamos a seguir viendo de todo, ¿no? Y por eso actualmente 30 y tantos % de personas en México están totalmente en desacuerdo con el peje y 60 y tantos están felices con el peje, ¿no? Entonces, el 30 y tantos % que tiene fe porque pierda las elecciones, se me hace que se va a topar con una desagradable, no sorpresa, sino porque está muy claro que las encuestas la tienen muy por arriba. Hoy en la mañana veía yo otra más, porque todas casi están iguales, anda con una aceptación por arriba del 50 y él es el que jala el voto. Entonces, bueno, chavos, es un decir, ¿no? Hablo de condición humana, no de preferencias políticas ni nada, que eso yo no me meto, ¿no? Pero son evidencias que tenemos. Si yo como científico veo evidencias y las estadísticas, claro, las podemos hacer como se nos pegue la gana, pero pues ahí tienen ustedes. Entonces, no falta el que sabotea, no se me puede olvidar, hay personas que aprenden en la banda gástrica, que tiene su reservorio, aquí en ninguno de los casos nos la muestran, pero va, pone la banda en el estómago, sacan un tubito y va a un reservorio que se puede pinchar para poderle inyectar líquido o aire. Y si ustedes le inyectan más, se aprietan más y el paciente no puede digerir, ¿no? Pues eso es lo que tenemos, ¿no? Entonces, así las cosas. doctor, yo Permítanme un tengo una segundo. duda. Ahorita, aguántame un segundo.
ahorita los paso, nada más termino de dar clase. Muy amable, gracias. Ajá, ¿me comentaban? ¿Querían hacer alguna pregunta? Sí, yo, doctor. Bueno, primero dos cosas. Una, creo que no nos pasó las diapositivas de cirugía bariátrica, no las ha subido al grupo de Facebook. ¿A poco? Sí. Por Dios. Bueno, mi duda era orientada